Amigos, un saludo. Luis Carlos, me ponía a pensar, estuve mirando en estos días, jazz con doble S. Estamos todos acostumbrados a jazz con doble Z. Pero mi tío Google no me botó nada referente a jazz con doble S. Claro, porque hay una razón concreta y es histórica. Ese fue un término que se dejó atrás porque se originó en el famoso Johnny Stein's Café, o la banda más bien del Johnny Stein Café, que quedaba en Chicago, y ahí debo hacer una aclaración porque eso fue en 1916. Entonces, la aparición del nombre jazz con doble S al principio tiene que ver con los orígenes de una banda que se llamó Original Dixieland Jazz Band, como lo dije en la ocasión pasada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que primero se escribió con doble S, luego por alguna derivación terminó convertido en SZ, luego en jazz con una sola Z y finalmente con doble Z. Entonces ahí fue cuando la Original Dixieland Jazz Band quedó definitivamente rebautizada, al principio con doble S, quedó por fin rebautizada como con Z, con doble Z. Original Dixieland Jazz Band. ¿Pero eso se lo inventó alguien? No, lo que pasa es que son deformaciones normales, como te decía, de la pronunciación de las palabras por la gente. Entonces la gente pronuncia como quiere, como puede, como le parece, escribe también como le parece, van cambiando los nombres. Por ejemplo, hay gente que la han bautizado en el Chocó como Usnavi Córdoba, porque el marín que violó a la muchachita decía aquí US Navy, y entonces la mamá o el papá pensaron que el tipo se llamaba Usnavi y lo pusieron al hijito de la niña violada Usnavi. Esa es la razón, ¿te das cuenta? Entonces... o sea que el jazz, digamos, que se haya nombrado jazz con doble S, más o menos ¿qué tiempo transcurrió para hacer la transformación? Fue muy corto, porque eso fue a principios del siglo XX y hacia 1916 es cuando surge el la Johnny Stein's Band. Y ese es un periodo muy corto, 1916, y ya en el 17, como te contaba, en el Café Reisenweber de Nueva York, porque yo dije de Chicago por un lapsus nombre, como se diría correctamente, y realmente es en Harlem, en Columbus Circle. Ahí quedaba el Café Reisenweber, que fue donde se hicieron las primeras grabaciones del jazz, hay que aclararlo, por cuenta de la Original Dixieland Jazz Band, que lideraba un italiano. Mira, Félix, hay una cosa muy importante que decir acerca de la conformación del jazz, y es que no solamente confluyen el blues o los blues y el ragtime, sino que también van a contribuir los spirituals o espirituales, las gospel songs o canciones evangélicas, o los gospel songs o cantos evangélicos. Está también las marchas militares, las marchas funerarias, están los field hollers o clamores campesinos, están los war songs o canciones de trabajo. Incluso está un instrumento que es insólito porque se llama el washboard, algo así como la tabla de lavar. Y resulta que esa tabla de lavar se convirtió en un instrumento más para los músicos de blues, porque mientras estaban lavando su ropa, hombres y mujeres, hacían sonar la tabla de lavar como si fuera un instrumento más. ¿Te das cuenta? Utilizaban la ropa para hacer notas musicales. No, lavaban la ropa, pero al mismo tiempo iban haciendo música, sin querer casi. Pero lo hacían ya después con un propósito, porque se convirtió el washboard en un instrumento más para hacer música. Y está, por supuesto, todas las influencias de la música pentatónica europea, y luego las famosas disonancias, la síncopa del blues en la conformación del jazz. Eso es básicamente. Tanto que cuando el blues, como es una forma melódica, que básicamente son piezas que se construyen sobre entre 8 y 12 compases, pueden tener otros compases también adicionales, pero fundamentalmente entre 8 y 12 compases se construye un blues. Como era una forma melódica, no tenía ritmo. Entonces fíjate lo curioso, luego pasa a llamarse el blues Rhythm and Blues, ¿no? Y eso luego, ya a partir del 17, que es cuando hacen las grabaciones, la Original Dixieland Jazz Band, que al principio se escribía, como dije, con doble S, pasó a definitivamente llamarse con doble Z, y quedó Original Dixieland Jazz Band, incluso con el apócope, porque después fue el acrónimo, ya fue
ODJB. Fue simplemente el nombre de la... O sea que de ahí viene el jazz que siempre hemos visto. Exacto, entonces ya viene el jazz, sí, ya se olvida ese origen, incluso, como te decía, peyorativo, vinculado a las cuestiones sexuales, como va a pasar luego con el rhythm and blues, cuando por capricho de Alan Freed, un DJ de Chicago, se transforma en rock and roll. ¿Te das cuenta? Porque es que la palabra original del rock and roll es rhythm and blues, pero la palabra rhythm and blues es negra. Entonces, como siempre ha hecho la sociedad blanca o la suciedad blanca con los negros, es utilizar sus cosas y rebautizarlas como les da la gana. Entonces, ¿cuál era la asociación peyorativa, Félix? Que ellos llamaban rock and roll porque era piedra y rollo. Eso es rock and roll. Piedra y rollo. Y era una asociación directamente peyorativa asociada con el órgano sexual de los negros. Esa es la razón. Y entonces pasó a llamarse de rhythm and blues a rock and roll y designaron al primer rey del rock and roll al señor Elvis Presley, cuando él era un fusilador de los temas de Big Mama Thornton, por ejemplo, One Man Dog. Los arreglos que... No. Las piezas de Big Mama Thornton pasaban a ser propiedad suya, sin reconocer de dónde venían, como los Rolling Stones hicieron mucho tiempo con los temas de Robert Johnson, sin por ejemplo. Sin reconocimiento de derechos ni nada. No, nada, ningún reconocimiento de derechos, viejo. Hubo un pleito en los años 70, 80 de la familia de Robert Johnson para recuperar parte del dinero y parece que fue muy poco lo que obtuvieron, si es que les hicieron algún reconocimiento económico. Amigos, interesantísimo. Y eso no se lo cuenta tío Google. El tío Google. El tema esto del jazz y todas sus connotaciones, pues nos lleva a muchas cosas, ¿no? O sea, claro, mira, es que otra cosa que quería... Claro, mira, eso es lo que también quería agregar ahí. Resulta que cuando se unen, como dije la vez pasada, el blues, que es el orden lógico de ese desarrollo del blues es, primero, blues arcaico, que surge antes de la Guerra Civil, 1861-65, luego ese blues arcaico se transforma en blues rural, o sea, blues del campo. Ese blues rural va a la ciudad, se transforma en urban blues, o sea, blues urbano, y ese blues urbano va a dar origen a un tipo de blues que no se registra mucho en los libros, salvo en algunos libros que tengo la fortuna de haber leído. Entonces, ¿qué pasa? Que surge el city blues, que es una expresión citadina del blues, y eso es el doble origen urbano. Primero el blues urbano y luego el city blues, y luego una especie de blues que va a estar asociado a la música industrial, como la de Angelo Badalamenti, el hombre que hace la música para las películas de David Lynch. ¿Me hago entender? Entonces ahí está el sonido de John Lee Hooker, que la gente que habla de jazz y de blues absurdamente le asume un origen en el Mississippi a John Lee Hooker, y resulta que John Lee Hooker fue un hombre de la ciudad. Hizo su blues casi todo en la ciudad. Sí, hizo además blues industrial, lo puedo decir yo, porque lo he escuchado. El blues de este loco John Lee Hooker es un sonido áspero, es un sonido metálico, es un sonido industrial, es un sonido de la urbe, de la fábrica, de la calle, del ruido citadino. Por eso en esa época se supone, o es así, que el blues se tomó todos los lugares, ¿no? O sea, los cafés, los bares. No, es que mira, primero se lo toma el blues, pero es que el blues venía andando largo. El blues primero se tocó con armónica, se tocó con kazoo o mirlitón. Se ejecutó con flauta de caña. Pero luego comenzó a tocarse con guitarra, porque un bluesman no podía cargar con un piano en un tren, porque eran viajeros, y porque eran seres errantes, y porque era gente que iba buscando trabajo. En fin, eso es la razón de muchas cosas. Está detrás, por ejemplo, la fuga de millones de personas de New Orleans cuando cierran el distrito de las Luces Rojas, el que era en realidad el lupanar, el prostíbulo de New Orleans, porque el señor Joseph Orleans le da por decir que no se puede permitir más negros trabajando en la zona. Entonces eso no fue ninguna abolición de la esclavitud con Lincoln, eso es mentira. Lincoln era un tipo que tenía su recua de esclavos, viejo, su banda de esclavos. Entonces era o de sometidos, esclavos sometidos. Entonces esa fuerza laboral se liberó, pero con una intención doble, económica y militar, porque era desplazar a la gente del sur para que se fuera hacia el norte y sumarse a las fuerzas del norte, que eran las que quería el gobierno que triunfaran en la guerra de secesión. Por eso va un tipo como
como nuestro amigo Joseph Francis Keaton, Buster Keaton. Buster Keaton va a hacer una película que va a desafiar esa historia y va a poner a vencer al sur sobre el norte. Una revancha histórica a través de la ficción, una cosa bellísima. En esta película que yo comento acá, que se llama justamente La General. Entonces, Buster Keaton va a hacer esta película donde va a desafiar la historia oficial y va a proponer otro tipo de historia. Va a hacer un fraccionamiento radical a través de la ficción. Y es una de las películas más celebradas de la historia del cine. Tanto que la versión oficial de General es presentada nada menos que por Orson Welles. Orson Welles es el padre de Ciudadano Kane, de Citizen Kane, la película que se considera, claro, por influencia gringa, la gran historia sobre el periodismo a partir de la figura de William Randolph Hearst, que es el padre del periodismo amarillo. Es decir, el padre de señores hoy como Jacob Rothschild y como Kid Rupert Murdoch, que son los dueños de la prensa mundial hoy. Y que son los dueños, los productores a su vez, de las fake news en un 70% en el mundo. Por eso el problema del que te quiero hablar también acerca de la invasión de Ucrania, que le echan toda la culpa a Putin. Yo no soy pro Putin, no soy mucho menos pro Biden, pero sí soy pro verdad. Eso sí soy, pro verdad. Ese es mi papel como periodista, es ser honesto, porque el que no dice lo que sabe u oculta lo que piensa, no es un hombre honrado. Sencillamente, como decía José Martí. Entonces, en esa medida es que yo voy. El periodismo para mí es un compromiso con la sociedad. Es un respeto por la ética y es un compromiso con la verdad fundamentalmente. Yo sé que la verdad no es fácil de hallar, pero hay que buscarla. Y en ese plan debería estar todo periodista, no precisamente condicionado por la pauta, no precisamente condicionado por sus superiores y obedeciendo a todo lo que se le diga que tiene que hacer o decir o escribir. No. Para eso existe una figura que se llama libertad de expresión y libertad de opinión, que en realidad no funciona muy claramente, porque todo obedece, como te digo, a intereses creados. Entonces ahí yo por ahora dejaría el asunto, pero eso es muy profundo y muy largo de explicar acá. Son temas bastante interesantes. Sí, sí. Amigos de Milente TV, otra charla más con nuestro gran amigo Luis Carlos Muñoz Sarmiento, periodista, escritor y catedrático. Félix Alarcón Rey, quien presenta. Muchas gracias, Félix.